queríamos hablar con alguien que pudiera quizás darnos las palabras justas sobre qué es lo que deberíamos hacer en este día, porque sabemos que tiene que existir un reconocimiento, sabemos que empezamos a tener lentamente una distancia histórica para tratar de entender lo que pasó en la Argentina con la Guerra de Malvinas. Por eso estamos en comunicación con Daniel Villena, veterano y ex integrante del escalafón suboficial en Puerto Argentino, y según tenemos entendido, Daniel además fue prisionero de guerra. Así que le agradecemos muchísimo que hoy esté en contacto con nosotros. Buen día, Daniel, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué sería lo correcto para decir en este día? ¿Qué es lo que deberíamos, sobre todo, decirles a la sociedad y a los veteranos en particular? Bueno, hoy se cumple el 43 aniversario donde la nación argentina decidió recuperar por la vía de las armas las Islas Malvinas, archipiélagos que nos pertenecen prácticamente que se hizo la concepción de la tierra, ¿no? Y a partir de ahí es indudable que está totalmente adherida a la anatomía nacional. En ese marco, hoy este día, hace 43 años, evocamos el recuerdo de los hombres que desembarcaron y recuperaron las islas y vimos flamear la bandera en el archipiélago. Lo que decíamos a veces nosotros, quienes fuimos protagonistas activos de aquella campaña, porque fue una campaña, es que decir, tomar un poquito de conciencia y el recuerdo permanente, ¿no?, de los hombres que dejaron su vida, dejaron su sangre, demostrándole al mundo cómo se defendía la tierra, y evocar la memoria de aquellos que también ya se han ido en estos 43 años, y fundamentalmente a los familiares directos que nos dieron una lección de resignación y valentía, aquellas mamás, aquellas hermanas, aquellas esposas, aquellas hijas. Claro. En ese marco queremos, ¿no es cierto?, que Daniel, se recuerde, pero también que se recuerde con emoción y con gratitud, ¿no?, seguro, a aquellos hombres. Daniel, ¿usted recuerda cuando comenzaron las acciones ese 2 de abril, qué instrucciones recibían de sus superiores? ¿La idea era ir realmente a una confrontación, a una guerra, o era ir, plantar la bandera argentina y después pactar, negociar y retirarse? ¿Qué recuerda de esa época? Bueno, los hombres de armas, en aquel momento, nos mantenemos bajo una cadena de mando, ¿no? Entonces el grado mío era un grado muy bajo para decir, bueno, tener un poder de decisión. Nosotros simplemente éramos receptores y transmisores de órdenes. En aquel momento nosotros ya teníamos una preparación previa, hacía 30 días que estábamos bajo un intensivo en el mes de marzo, en la Patagonia, aclimatándonos a las temperaturas, porque la Patagonia tiene un clima similar al de las Islas Malvinas, ¿no? Entonces nosotros en el mes de marzo cuando nosotros llegamos al archipiélago, ya produciéndose el desembarco, estábamos, ¿no es cierto?, como mecanizados mentalmente para realizar todas las actividades que habíamos entrenado y practicado previamente. La cuestión política, la cuestión diplomática, la cuestión de relaciones exteriores, todo eso no lo manejamos por aquel entonces. Claro. ¿Usted combatió en las islas? Sí, nosotros entramos, es la primera unidad de Fuerza Aérea que entra en contacto con el enemigo aquel 1 de mayo a las 4:30 de la mañana y luego el mismo 1 de mayo a las 8:30 de la mañana. Claro. ¿En qué momento usted termina siendo prisionero? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué significa ser prisionero en esta guerra? Bueno, es muy triste, es muy doloroso ver arriar la bandera, ver todo el esfuerzo que uno había hecho y el sacrificio para que de pronto, ¿no es cierto?, la balanza se incline para el otro lado, ¿no? Nosotros estamos
un poco aislados porque teníamos problemas de comunicación, los equipos de comunicación no eran idóneos porque se mojaban por la llovizna, por la lluvia, y bueno, entonces teníamos una orden como una estafeta, digamos, que le decíamos, que es un hombre que llega a la posición y dice, bueno, el 14 de junio ha habido un cese del fuego, nos dijeron. Tenemos que ir, y ya salir a cuerpo gentil y llegar hasta un determinado lugar y dejar el armamento. Cuando me dijeron eso, nosotros, ahí nomás interpreté yo, que era, bueno, no, ¿cómo que vamos a dejar el armamento? Entonces, esto es la finalización. Y bueno, dice, son las órdenes. Y bueno, ahí nos embargamos llenos de lágrimas, y bueno, vimos que habíamos hecho muchísimo para llegar a ese fin. Estamos un poquito dispuestos a continuar, por lo menos la compañía nuestra, ¿no? Claro, ¿usted volvió a Malvinas después de la guerra? No, con los años subsiguientes no volví a Malvinas, pero sí han vuelto muchos compañeros míos, muchos camaradas míos. Claro. Y cuando, a ver, ¿cómo piensa usted o cómo evalúa la manera en que los argentinos después de 43 años recuerdan el de la guerra de Malvinas? ¿Qué es lo que siente? ¿Siente comprensión? ¿Siente cierto olvido? No, lo que pasa es que a veces uno siente que, por decir en un término monetario, Malvinas cotiza en bolsa solamente el 2 de abril y después perdemos, digamos, ¿no es cierto?, el contacto hasta el próximo 2 de abril. Malvinas para nosotros es todo el año, ¿no? Pero bueno, también la sociedad, a raíz de la política, ha perdido un poquito el concepto de soberanía, que es lo más importante que tiene que tener un argentino, ¿no? Sí. Creo que pasa por ahí la cosa. Sí, yo por ahí hago una comparación que a lo mejor no es la correcta, pero no dejo de ver que cada vez que la selección argentina de fútbol gana un partido, bueno, un campeonato del mundo, ¿no? Es como que todos nos embanderamos rápidamente con eso, no es, digamos, afín. Pero con el tema de Malvinas es como que sentimos, no sé si llamarle frialdad o lejanía, pero debería ser bastante parecido a lo que uno siente, ¿no? De que una bandera triunfe en un campo de fútbol y nosotros poder decir, bueno, más allá de que perdimos la guerra, la bandera argentina o la soberanía argentina en Malvinas también debería flamear de la misma manera. Sí, bueno, eso sí es producto de la euforia popular, ¿no es cierto?, y más que todo de la gente joven, pero Malvinas debería ser eso, y deberíamos tener un poquito el sentido patriótico, evocando la fecha de Malvinas como una fecha patria más, como un 9 de julio, como un 25 de mayo, como un 17 de agosto. ¿Y cómo la evocamos? La evocamos con emoción, con gratitud, con un baile tradicional, con un baile típico, con una danza, con una empanada, con un locro, con todas nuestras costumbres criollas, evocamos esa fecha. A veces Malvinas todavía cobija un sentimiento de dolor, y es lo que nosotros lo estamos haciendo desde hace muchos años, trasladarles, porque ya hay 4 generaciones para abajo, que Malvinas debe ser recordada como esa manera, con emoción y gratitud, y dejar la parte lacrimógena, ¿no? Daniel, en ese intento de no olvidar y de recuperación de Malvinas después de haber sido parte de esta guerra, el camino tiene que ser diplomático, el camino no debe volver a ser ese. Tenemos que poder evolucionar y encontrar otra forma de plantar la bandera argentina en esas tierras. Exactamente. Desde la llegada de la democracia, poco se ha hecho de manera diplomática a través de cancilleres, embajadores, ministros de Relaciones Exteriores. Lo único que puedo decir, para mi modo de ver, lo más importante en estos 43 años que han transcurrido de gobiernos constitucionales y legítimos es la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, que introduce por primera vez la cláusula de la que la Argentina
no renuncia, que las Malvinas son indescriptibles y que siempre van a ser parte de nuestra nación, respetando el modo de vida de los habitantes, bla, bla. Eso es lo más importante que ha hecho la nación argentina a través de los sucesivos gobiernos con respecto al tema diplomático, y no se ha hecho más nada en el marco de soberanía. Por supuesto, ¿no es cierto?, ni hablar del tema, ni el tema, la vía de las armas, porque la Argentina no está en condiciones de eso. Y el reconocimiento que hoy se conoció del gobierno nacional de reconocer como subtenientes de reserva a los soldados aspirantes oficiales, ¿es importante? ¿Cómo tenemos que leerlo? Los oficiales, no tengo conocimiento de eso. Es nuevo. Se publicó hoy. Claro, se publicó hoy. Sí. Se reconoce como subtenientes de reserva a los soldados aspirantes oficiales que lucharon en Malvinas. Ajá. Sí, me parece que sí, porque es un hecho muy importante para la historia y para la historiografía. Han quedado inscritos para toda la vida. Creo que deben ser reconocidos. Deben tener un reconocimiento muy lógico. Daniel, ¿y lo han invitado en todos estos años, cada vez que se conmemora el 2 de abril, lo han invitado, por ejemplo, de las escuelas a dar charlas, a hablar con la gente joven? Sí, permanentemente nos invitan, digamos, tenemos como una agenda y una grilla muy apretada, pero exactamente es en esta fecha, nada más. Claro. Cierto. La primera quincena de abril, los primeros días de abril, y después ya no se va. Claro. Sería bueno que Malvinas estuviera, ¿no es cierto?, también en la currícula educativa, que estuvieran a través de los ministerios de educación, pero hay un tema ideológico también ahí, por eso que en Malvinas no se va a instalar a mi modo de ver, ¿no es cierto?, porque no han comprendido que lo patriótico supera lo ideológico de los gobiernos. Entonces Malvinas creo que está un poco anclado en la comunidad educativa. Daniel, ¿cuántos años tenía usted cuando fue a la guerra de Malvinas? Yo tenía 22 años y tenía la primera, desembarcamos con la primera unidad que llevaba soldados de 18 años, integrando la primera unidad que desembarca con fuerzas regulares, porque la recuperación se produjo con unidades de fuerzas especiales, como buzos tácticos, mandos anfibios, operaciones especiales de la Fuerza Aérea, y bueno, y eso es lo que ocurrió. Pero nosotros somos los que desembarcamos con los hombres de 18 años que ya estaban, no digo curtidos, pero ya estaban un poquito ya aclimatados para el ambiente. Con esa imagen nos quedamos para no olvidar. Daniel, gracias por esta charla con nosotros. Bueno, muy buenos días, y que ojalá sean reconocidos todos aquellos que todavía no han sido reconocidos en aquella patria. Muchas gracias, Daniel. Un saludo grande. Gracias.